El mensaje de hoy es un mensaje para mí muy bonito, muy hermoso, porque es la manera en que el Señor quiere que seamos para Él, ¿sí? Bien, esa era una especie de introducción que quería hacer antes de empezar este tema. Les doy la bienvenida a todos ustedes a la casa del Señor. Los jóvenes creo que deben salir ahora a sus estudios, a su culto que tienen. Damos la bienvenida a alguna persona que sea nueva, que haya venido el día de hoy a visitarnos. Tal vez si puede alzar la mano para saludarle. Bienvenidos, qué bueno que están acá en la casa del Señor. Sean bienvenidos para acá. Y por favor, tomen asiento un ratito. Bien, como les hablaba, el tema es irreprensibles en Cristo. Y el tema está basado en Filipenses capítulo 2, versículos del 12 al 18. Por favor, abran sus Biblias o prendan sus Biblias si las tienen en el teléfono. Filipenses 2, 12 al 18. Y les voy a molestar otra vez, pónganse de pie, vamos a leer la palabra del Señor, la voy a leer yo. Después haremos una oración y empezaremos con la enseñanza que el Señor nos ha traído el día de hoy. La palabra dice así, Filipenses 2, 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos alabar tu santo nombre. Podemos decir que no hay otro Dios como tú, santo, bueno, generoso, lleno de justicia, lleno de verdad. Podemos venir el día domingo, Señor, sin problemas, sin preocupaciones, a alabar tu nombre, a recibir el mensaje que viene de ti. Gracias, Señor, porque hoy día nos has traído. Gracias, Señor, porque aún a pesar de las circunstancias o el desierto en el que estemos pasando, tú estás con nosotros. No nos dejas, no nos abandonas. Siempre estás con nosotros. Gracias por las bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Y gracias por las bendiciones que nos darás el resto de nuestra vida, hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Y cuando nos llames gozosos iremos allá, Señor. Y como dice ese corito antiguo, el día que allá se pase lista, yo feliz a mi nombre responderé. Alabado sea, Señor, por la eternidad entera. Permite que nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos te alaben, sean hijos de fe. Permite que esta iglesia crezca, Señor, en calidad y en cantidad. Que se vuelvan hijos tuyos, irreprensibles, como dices hoy en el mensaje que has traído, Señor. Quedamos en tu presencia y te rogamos, Padre Celestial, que uses a este siervo inútil con el mensaje que has traído el día de hoy. Llénanos de tu fuerza y tu poder, Señor, de tu amor, de tu paz. Quita todo estorbo, mi Dios. Abre ojos, oídos, corazones, para que el mensaje llegue y así mismo se haga rema, lo podamos poner en nuestra vida cada día, Señor. Alabado seas por los siglos, Señor. Quedamos en tu presencia y oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Ok,
Tema: irreprensibles en Cristo. Tremendo, ¿no? Ya vamos a ver qué es el concepto de irreprensibles y vamos a ver qué es lo que el Señor nos pide y nos llama y quiere de nosotros. El texto que hemos leído es una continuación de lo que Pablo viene haciendo en el capítulo 1 de Filipenses. A manera de introducción, este es un texto importante porque yo puedo entender cómo es la santificación que Dios lleva a cabo en cada uno de nosotros. Ustedes van a decir: hermano, santificación, santo, yo sé lo que es, porque he ido a la academia. Santo significa apartado para Dios. La Biblia es santa, es de Dios. Jerusalén es la iglesia santa, es apartada para Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios, apartados para Dios. Me van a decir eso, ¿verdad? Y está correcto. Así es. Santo significa apartado para Dios. Pero Pablo nos da en este texto un contenido muy profundo en muy pocas palabras. Y vamos a entender. Pablo trata esto no como un tratado teológico, un estudio de teología, sino más bien, él hace esto como un antídoto al problema que está viviendo Filipenses en aquella época. La iglesia de Filipenses era una iglesia realmente buena, exaltada en su obediencia. Era una iglesia en la que Pablo había ido, había fundado, estuvo un tiempo y les dejó. Y esta iglesia obedeció al evangelio de Cristo que Pablo les había predicado. Entonces Pablo les dice, recordando que es una iglesia bastante madura, les dice en Filipenses 1, versículo 27, por favor abran su palabra y su Biblia, capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Pablo les dice: ustedes son una iglesia correcta. No importa que yo esté ahí o que no esté, ustedes están obedeciendo y haciendo las cosas que se les enseñó. ¿Qué es lo que se les enseñó? El evangelio de Cristo. Repito, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en ese mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. ¿Qué pasaba? Ustedes acuérdense, vino el Espíritu Santo en el aposento alto, apareció el Señor Jesucristo, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos y les dio dones a todos los que estaban ahí. Ahí aparece la iglesia, ahí nace la iglesia. No había denominación, ni siquiera eran llamados cristianos. Recién en Antioquía, después, les empiezan a llamar cristianos. Aparece la iglesia, empiezan a predicar. Si ustedes leen el libro de los Hechos, van a ver que Pedro hace un discurso importantísimo y más de 3,000 son añadidos a la iglesia. La gente se admiraba, un pescador humilde, hoy hablaba condenando la palabra. ¡Wow! Pero ¿qué pasó? La iglesia como que se quedó estancada. Ya hicimos la iglesia, el Señor resucitó, ya nos enseñó, chévere, estamos aquí bien. Y ese no era el propósito del Señor. El Señor les había dicho: ir y predicar, de ser discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso sabemos, ¿verdad? Entonces, como estaban medios cómodos, así como a veces nosotros estamos acá cómodos, empezó una persecución a la iglesia, lo que se llama la diáspora. Esa gente que en Jerusalén fue perseguida empieza a irse a otros lugares del Imperio Romano, porque acordémonos que en esa época el Imperio Romano era quien estaba sobre el pueblo de Israel y sobre casi todo el mundo conocido. Entonces la gente sale de ahí, va a otros lugares, va llevando el evangelio, y los apóstoles también salen
Y Pablo y Pedro son enviados a los gentiles. Y Pablo empieza a fundar iglesias. Pero cada vez que Pablo fundaba una iglesia, venían atrás los judaizantes y decían: hermanos, para ser salvos, aparte de aceptar a Cristo, tienen que circuncidarse y tienen que cumplir la ley. Y la gente que había recibido el evangelio decía: Pablo no nos enseñó esto. Y los otros: pero es que estos también saben. Como a veces pasa, ¿no? Y viene alguien, nos dice un cuentito y nos lo creemos. Y empezó a haber problemas. Entonces Pablo les dice: hermanos, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que estéis ausentes, oiga de vosotros que están firmes en el mismo espíritu. ¿Cuál es ese mismo espíritu? Como hermanos, unidos en un solo pensamiento, unidos en una sola doctrina, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Es decir, no hagan caso a doctrinas falsas, a doctrinas que no se les enseñó, no hagan caso. Eso viene Pablo diciendo. Y a continuación, él ofrece el modelo de humillación de Cristo, siendo como la manera en que nosotros debemos vivir. La humillación de Cristo. ¿Qué piensan ustedes que es la humillación de Cristo? Cuando nosotros nos humillan, ¿cómo nos sentimos? ¿Qué hacemos cuando nos humillan? A veces bajamos la cabeza y nos quedamos tristes, ¿no? La humillación de Cristo en Filipenses 6 es: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa es la humillación de Cristo. Y ahora Pablo nos dice: ustedes sean humildes como Cristo fue. Que a él no le importó dejar de ser Dios para ser hombre, venir y cumplir, y gracias a su obra ser salvos nosotros los que estamos acá. Esta es una forma digna a nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Los que estamos aquí hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? Todos los que hemos recibido a Cristo hacen su mano. Todos los que tenemos a Cristo como nuestro Salvador. Perfecto. Somos llamados a ser hijos de Dios. Ese es nuestro llamado. Y a vivir en la forma en que hemos sido llamados. Ahora, Pablo quiere conectar la humillación de la exaltación de Cristo con la palabra que estamos viendo, y la palabra conectora que él usa aquí es así que o por tanto. Y veamos Filipenses 2:12 que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Miren lo que les dice Pablo a los filipenses. Era una iglesia correcta, era una iglesia que había sido exaltada por su obediencia. Y Pablo les vuelve a decir: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como siempre, todo el tiempo, no solo el domingo, no solo cuando van a la reunión de la célula o del discipulado, cuando van a la academia, todo el tiempo habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo nos exhorta a que a ese llamado que nos ha hecho el Señor, a esa salvación que nos ha dado, nosotros sepamos responder. Pablo dice: amados míos. No solamente les dice amados. ¿A cuántos de los que estamos acá, que venimos todos los domingos, le podemos decir amado mío? Regrese a verle al lado y dígale: amado mío. Amado mío. El amor de Cristo es lo que debemos nosotros reflejar para poder llamarnos amado mío. Qué interesante, ¿no? De corazón podemos decirle al que está al lado:
amado mío, que no sea el esposo, ni la hija, ni el hijo, ni el primo, ni el ñaño. Podemos llamarnos amados míos. Miren cómo el Señor va exhortando a que el amor de Cristo podamos nosotros también compartir. Pablo tiene un cariño entrañable a esta iglesia, y a pesar de que no ha ido en mucho tiempo, les llama amados míos. Y luego les dice: como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es tremendo. Pablo no le vio al Señor Jesucristo, no caminó con él, pero el Señor Jesucristo le llamó. Acuérdese, cuando él iba camino a Damasco, fue topado, cayó, etcétera. El Señor le dijo: ¿qué quieres de mí? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos la historia. El resto de los apóstoles terminaron con el Señor Jesucristo, aprendieron, por eso se llaman apóstoles. Si viene alguien y me dice: yo soy apóstol, no me digas, hace 2000 años caminaste con el Señor Jesús. Si no hiciste eso, no eres apóstol, hermano. Así de sencillo, no eres apóstol. Pablo está demostrando una exaltación de esta iglesia. Han obedecido. En el griego es la palabra upakuo, que implica someterse a la autoridad o a alguien, es decir, se sometían al evangelio que Pablo les había enseñado, el evangelio de Cristo. Upakuo, se sometían. Y aquí empieza lo que el Señor nos manda hacer: obedientes, upakuo, sométase a lo que la palabra del Señor está enseñando. Y vamos a ver por qué es importante esto. Así lo han hecho, hoy deben ser más fieles y obedezcan lo aprendido, les dice Pablo. Bien, notemos cuál es el mandato que viene: hacer todas las cosas sin murmuración, sin discusiones. Entonces, si aquí nos dicen en la iglesia: hermanos, por favor, inscríbase en una academia bíblica porque hay que aprender la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Sin murmuraciones, sin discusiones. Es que no alcanzo, es que no tengo tiempo, es que no tengo Biblia, es que no hay esques. Hermanos, obedezcan. Sin murmuraciones, sin discusiones. Si nos piden que estemos y asistamos a un grupo pequeño, una célula, es lindo porque uno comparte y vamos a poder llamarnos después de un tiempo amados míos. Vamos a conocer de la palabra, vamos a compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas, vamos a tener a alguien que ore por nosotros. Si hay algún evento de la iglesia, tratemos en lo posible de estar presentes. En el seminario, en la última clase que estoy recibiendo, estamos hablando del crecimiento de la iglesia, y uno de las cosas que permite saber si la iglesia está creciendo es cuando se llama el culto de oración, y generalmente vienen poquísimos, a veces contados con una mano. Hermanos, démonos tiempo. Esas son las cosas que el Señor nos pide. Vengan a las cosas de Dios. Hacer todas las cosas sin murmuraciones y discusiones. Y luego empieza a explicar cómo ocurre esto, nuestro proceso de santificación. Y vamos a ver qué significa santificación. Ya me dieron ustedes el concepto de santo, apartado para Dios. Perfecto. Ahora vamos a ver qué es ese proceso de santificación que nosotros debemos llevar a cabo en nuestra vida. Y para eso vamos a aprender dos conceptos que son sumamente importantes. Primero, la remoción de la culpa, y segundo, la polución moral. ¿Habían escuchado esto antes? Bueno, siempre se aprende algo cuando el Señor nos enseña. Remoción de la culpa. ¿Cuándo pasa esto? Esto ocurre por el proceso de justificación en la cruz, el día que Cristo murió por mis pecados. ¿Éramos pecadores? Primero nacimos con el pecado original.
media montaña. Y a lo largo de nuestra vida fuimos pecando, hicimos una montaña casi del tamaño del Everest. Si nosotros pudiéramos ver espiritualmente esos pecados, serían así, una montaña gigante. El Señor Jesucristo vino, se humilló, obedeció al Padre, llegó a la cruz, en la cruz nos suplantó, en la cruz cargó con nuestro pecado, en la cruz Él cargó con lo que debíamos recibir por nuestros pecados, derramó hasta su última gota y con esta sangre preciosa la culpa que nosotros teníamos nos quitó, la arrancó. Ya no hay culpa, porque si nosotros tenemos culpa, ¿a dónde vamos? Al infierno. Porque, hermanos, hay un cielo y hay un infierno. Ya casi nadie predica de esto, pero esto es lo que el Señor quiere enseñarnos. No nos olvidemos, el que tiene culpa, que no ha aceptado a Cristo, desgraciadamente va al infierno, y el que no, vamos a gozarnos en el cielo cuando el Señor nos llame. Entonces, la remoción de la culpa ocurrió cuando el Señor Jesucristo cumplió en la cruz con todo. Ahora, ¿qué significa la contaminación o polución moral? Esto es súper interesante. La polución moral que permanece en nosotros, en mí, en ustedes, en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis motivaciones e intenciones. Les repito, polución moral que permanece en nosotros, en mi mente, en mi corazón, en mis pensamientos, en mis motivaciones e intenciones. Polución todos sabemos qué es, ¿no? Las chimeneas de una fábrica botan humo, eso es polución. Los carros botan también el humo, eso es polución. Eso se pega, eso ensucia, eso daña. Este cuerpo de carne todavía tiene pecado. Y eso es la polución moral. Y contra eso tenemos que luchar todos los días. Y vamos a ver cómo. La santificación es un proceso sobrenatural que Dios realiza en nosotros, en el cual permanecemos activos. Un proceso sobrenatural que Dios realiza en nosotros, y esto es activo. Quiere decir, todos los días de nuestra vida, hasta que el Señor nos llame, tenemos que pelear por esta santificación. La pasividad, es decir, no estar peleando por esta santificación, es lo que nos hace apartarnos de Dios, es lo que nos hace alejarnos de Dios, y es lo que nos hace hacer las cosas que Dios no quiere. ¿Sí? Cuando estamos en la santificación que Dios nos manda, nuestro estilo de vida puede caracterizar mi vida cristiana, porque mi llamado es vivir una vida digna de ser llamado hijo de Dios. Si yo soy llamado hijo de Dios, si yo me llamo cristiano, debo dar mi ejemplo de vida como un hijo de Dios, correcto en todas las cosas. Por eso el título del mensaje es irreprensible. Y ya vamos a llegar allá. Volvamos al texto de Filipenses 2:12. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra ocupaos está en presente imperativo, es decir, ahora y siempre yo debo hacer esto. Constantemente, todo el tiempo debo mantenerme en esto. Aquí tengo que aclarar algo muy importante, porque algunos ya deben estar preguntándose. Pablo no habla de ganarnos la salvación, ya que no la ganas porque no es por obras, ni de conservar la salvación como algo que yo puedo perder. Tampoco nos dice de mejorar la salvación, porque eso es algo que Cristo ya completó en la cruz. Pablo no nos dice de buscar la salvación, porque él está hablando a creyentes. Los filipenses eran una iglesia que había aceptado a Cristo y que eran salvos. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que Pablo nos habla. Nos dice ocupaos. Para entender esto, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Supongamos, ustedes no tienen nada absolutamente nada, ni un súper, no tienen dónde vivir, nada. Y yo vengo y les digo, hermanos, les voy a dar una casa a cada uno, una casa hermosa como la que ustedes jamás soñaron,
con todo, muebles preciosos, cortinas, todas las doras, todo, una casa hermosa les doy a ustedes. Y les digo, hermanos, tomen su título de propiedad, nadie les puede quitar esta casa. Tome las llaves, vaya y viva ahí. Entonces coge su llavecita y va a su casa y dice, ¡wow! ¡Qué hermosa la casa! ¡Qué chévere esta casa que han regalado! Y nadie me lo va a quitar, nadie. Muy bien. Y yo les digo, hermanos, la única condición que les pido es que esa casa la tengan limpia. Nada más, limpiecita. Perfecto. Cogen, se mudan, están viviendo ahí, pasa una semana, pasa 2 semanas, y vienen y me dicen, hermano, ¿cómo hizo para darnos esta casa? Yo les digo, nada, solamente di la vida de mi hijo para poderles dar a ustedes una casa cada uno. Wow, pasa una semana más y dice, hermano, ya entró la polución, abrimos las ventanas para que se ventilen, ya entró el polvo, empieza a ensuciarse la casa y ahora ¿cómo limpio si no tengo con qué limpiar? Entonces les digo, ok, tomen todo lo que necesitan para limpiar la casa. Les doy todo, trapeadores, escobas, limpiones, detergentes, todo, desinfectantes, todo les doy para que ustedes tengan la casa limpia. Ya no tienen pretexto para no tener su casa limpia. Ahora cambiemos esta casa por la salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo. Esa salvación que Cristo nos dio en la cruz, debemos mantenerla limpia. A eso es lo que está refiriéndose Pablo acá, cuando habla de santidad. Jesús mandó a su Hijo para que muriera en la cruz por ti y por mí, y ahora esa salvación que Él nos ha dado, dice, manténgala limpia. Así como la casa del ejemplo. Una casa que a ustedes no les costó nada, que nadie les puede quitar, pero que su obligación es mantenerla limpia. A eso se refiere la santidad que Pablo está hablando acá en este mensaje de la mañana del día de hoy. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con amor y respeto, en otras palabras. En esa época cuando se hablaba de temor era como decir amor, o sea, por amor yo voy a hacer esto, no por miedo, no, por amor, con amor y con respeto. Entonces, la palabra ocupados dice ahora, hoy, mañana, pasado, hasta el día que el Señor les llame, nosotros tenemos que estar ocupados en nuestra salvación. Y debemos ejercitar esta salvación todos los días, con amor, con amor. La salvación que Dios ha traído a tu vida es tan apreciada que costó la vida de su Hijo. Y esta salvación debemos vivirla externamente, como una reacción natural y humilde, reverente, por amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a la obra de Cristo en la cruz, lo que me lleva a vivir ocupado en mi salvación. Soy llamado hijo de Dios, entonces debo yo mostrarle a la gente que soy realmente un hijo de Dios. Qué pena que da cuando nosotros conocemos gente y nos dicen es cristiano, o nosotros decimos es cristiano, eres cristiano. Aquí habían 2 cristianitos que hacían esto y el otro, y nos damos la cara de vergüenza y no sabemos qué hacer, porque no se están ocupando en su salvación, porque están haciendo algunas cosas que Pablo también nos dice acá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué debo vivir ocupado en mi salvación? Porque Dios es el que ve lo que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, Dios, incluso Él nos da la manera de hacer las cosas. Él nos pone las ganas de hacer estas cosas, ¿sí? Pero cuando nosotros nos separamos de Dios, cuando caemos en un pecado, cuando empezamos las murmuraciones, cuando empezamos a hacer cosas que no son correctas, nos apartamos de Dios. Y apartados de Dios, nada podemos hacer, dice la palabra. Apartados de Dios o separados de Dios, no tengo la motivación para vivir la vida cristiana. Apartado de Dios, no tengo la fuerza para vivir la vida cristiana. Apartado de Dios, no tengo la habilidad para vivir la vida cristiana.
Apartada de Dios no tengo la perseverancia para vivir la vida cristiana. No tengo la integridad para vivir esta vida, apartado de Dios. Siempre la palabra del Señor nos trae alegría, pero también nos trae un momento de reflexión. Y ese es ese momento, hermanos. Un pequeño momento de reflexión. ¿Estoy motivado para vivir mi vida cristiana? ¿Tengo la fuerza para vivir mi vida cristiana? ¿Tengo la habilidad para vivir mi vida cristiana? ¿Estoy perseverando cada día en mi vida cristiana? ¿Y tengo la integridad para decir yo soy cristiano y no me avergüenzo? Son preguntas que el Señor nos hace. Ahora cuando regresen a su casa, piensen en estas cosas. Piensen. Y por tanto, cuando vemos a un hijo de Dios viviendo no de acuerdo como Él nos pide, sabemos que este hijo de Dios está en rebeldía. ¿Y por qué entramos en rebeldía? Por falta de obediencia, por falta de oración, por falta de lectura de la palabra, y alejados de Dios, nada podemos hacer. Miren, qué claro que es la palabra. La palabra es el manual de vida. Y el Señor nos dice: manténganse ocupados en su salvación, limpien la polución, el sucio. Yo al principio decía que era la polución moral, ¿se acuerdan? Está en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras motivaciones. Cuando un poco nos alejamos de Dios y vamos por la calle solos y aparece una chica con unas curvas bonitas, ya la motivación y el pensamiento ya se acabó. Cuando viene un hermano y nos dice prosperado, gracias a Dios, ya viene la envidia y yo, ¿por qué no prospero? Y así una serie de cosas. Esa es la polución moral que está en nosotros. Y hay que luchar. ¿Cómo luchamos contra eso? Obedeciendo la palabra de Dios, orando todo el tiempo, leyendo la palabra de Dios, porque alejados de Dios nada podemos hacer. Y hacemos estas cosas, entonces vamos a vivir con mayor agradecimiento a Dios, porque yo no tengo excusa para no limpiar esa polución de mí. El Señor me ha dado todo. Tenemos la palabra, tenemos la oración, tenemos la comunidad aquí. Todos los hermanos venimos acá y nos debemos llevar como hermanos de Cristo, ayudándonos a crecer. ¿Sí? La desobediencia implica que yo pudiera resistir este proceso de santificación. La desobediencia me implica que yo pueda resistir a lo que Dios me pide. Pero la obediencia implica algo que me toca hacer siempre. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás vino, el Señor vino donde Jonás y le dice: Jonás, ¿sabes qué? Tienes que ir a predicar a Nínive. Nínive era un pueblo sanguinario, malos, terribles, incluso habían matado a la familia de Jonás. Y Jonás les odiaba. Y viene el Señor y le dice: Jonás, tienes que ir a predicarles porque si no les voy a destruir a esta gente. Y Jonás dice: no, Señor, ¿cómo voy a ir? Mataron a mi familia, yo les odio a estos. Búscate a otro. No tienes que ir a predicarles. Pero Señor, yo sé que tú eres tan bueno que les vas a perdonar igual. ¿Para qué me haces ir? Jonás, tienes que ir. Y Jonás, ¿qué hace? Compra un boleto a Tarsis, que es lo que ahora conocemos como España, y se va al otro lado en vez de ir acá. ¿Y qué pasó? Iban en medio del mar, el Señor manda una tormenta, el barco empieza a moverse a punto de naufragar, y la gente en esa época, que era muy supersticiosa, dicen: algunos de nosotros hemos pecado, así que veamos cuál es y botémosle a la borda para que se calme Dios. Y Jonás dice: no, yo soy el pecador, yo, bótenme a mí. Le lanza, viene el pez, le traga, ese pez va, está 3 días en el estómago del pez. Esa es una epifanía de Cristo, una semejanza. Cristo murió, estuvo 3 días, después resucitó. Esa es una epifanía, ¿no? O sea, una similitud. Entonces, viene el pez y le botan las cosas de Nínive. Y Jonás en Nínive va y predica. Y la gente se salva. Claro que posteriormente desobedecieron y desaparecieron también. Pero el Señor, cuando nos manda a obedecer, así no queramos, va a llegar un momento en la vida, de a buenas o de a malas, que nos toca obedecer.
Así que mejor es de hacer las buenas que a las malas, ¿no es cierto? No vale venir a las malas. Dios ha provisto todo cuanto tú y yo necesitamos para mantener nuestra salvación. Y aquí vamos a ver qué. Y después que yo termino una frase, la iglesia tiene que decir amén, no se olvide. Cuando Dios entendió que necesitábamos que alguien cumpla la ley completamente, lo proveyó, y fue el Señor Jesucristo. Y decimos amén. Cuando Dios entendió que yo necesitaba a alguien que muriera por mí en mi lugar, Dios lo proveyó. ¿Quién fue? El Señor Jesucristo. Y decimos amén. Cuando entendió que yo necesitaba a alguien que desarmara los poderes de las tinieblas para que la iglesia pudiera vivir de una manera más libre, Dios lo proveyó en el Señor Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Entendamos esto. Yo les hablé de la diáspora, fueron esparcidos, ¿sí? Entonces no se podía hablar del evangelio. Si te veían hablando del evangelio, sabían que eras cristianito, seguidor de Jesucristo, te cogían preso, te quitaban todo lo que tenías y te mataban. Después te mandaban al circo romano, o te empalaban en un palo, te clavaban un palo y te ponían de antorcha en las calles. Entonces la gente no tenía miedo, pero aún así esto sirvió para que el evangelio sea esparcido en el mundo. Ahora nosotros, gracias a Dios, aquí estoy predicando la palabra de Dios, le estoy enseñando algo que el Señor manda, que de pronto nos es hasta un medio canción, pero es la realidad, es la verdad, es lo que Dios nos está llamando a hacer. Podemos cantarle alabanzas al Señor, decir santo, santo, santo eres tú, Señor Dios mío. Podemos decir soy cristiano donde quiera que voy. En la ventana 340 cada 3 minutos matan a un cristiano, en los países musulmanes y en otros países del África. Pero el Señor Jesucristo hizo una obra en la cruz para que nosotros aquí podamos recibir el evangelio con gozo y con alegría. Cuando entendió que necesitábamos a alguien que conquistara la muerte por nosotros, mandó a su Hijo Jesucristo. Y decimos amén. Cuando entendió que necesitábamos a alguien que resucitara para que mi resurrección sea segura y verdadera, Dios lo hizo y el Señor Jesucristo resucitó el tercer día. Y decimos amén. Porque sin la resurrección no nos llamaríamos cristianos y estaríamos predicando el evangelio de Cristo Jesús. Pablo mismo lo dice en Romanos. Yo estoy seguro que el día que me muera, si el Señor no ha venido antes, habrá un momento que Él venga y resucitaré. Y si estoy ya enterrado, ese polvo se unirá, se harán los huesos, se harán los tendones, se formará otra vez mi cuerpo, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor estará en las nubes, y en ese proceso que voy a las nubes a encontrarme con mi Señor, este cuerpo de carne, de polución moral, como les había dicho, se transformará en gloria, y me iré al Padre. Esa es mi esperanza santa. Eso hizo el Señor Jesucristo. Cuando entendió que esta vida cristiana no puede ser vivida en la carne por la polución moral, sino que necesita vida sobrenatural, me dio el Espíritu Santo que mora en mí. El Espíritu Santo es quien me dice estoy pecando. El Espíritu Santo es quien me dice arrepiéntete. El Espíritu Santo es quien me dice ora, haz esto. Él nos enseña. No sé si ustedes vieron en las redes sociales, por más de 3 semanas de una universidad cristiana en los Estados Unidos, hubo un avivamiento. 24 horas orando, cantando, alabando, recibiendo la palabra de Dios. ¡Qué hermoso! El Señor es real. El Señor obra en los que le buscan. El Señor obra en los que le obedecen. El Señor está con los que le buscan y le aman. Cuando Dios me vio que yo en mi sabiduría me desviaba y no podía mantener el camino que me dio su sabiduría en la palabra. La palabra es el manual de vida. Tienes problemas, tienes situaciones, tienes cosas, busca en la palabra de Dios. Estás triste, lee Salmos. Cuando Dios entendió que yo debía fijarme en alguien para agradarle e imitarle, me dio al Señor Jesucristo. Pablo dice, imítenme a mí, que yo imito al Señor Jesucristo. O sea, imiten a Cristo en su caminar acá. Cuando entendió que necesitaba advertencias para cuando me desvíe, me dio pastores y líderes
Cuando necesito un consejo, vengan a la iglesia y díganme, pastor, necesito una ayudita. Estoy medio mal en esto. Estoy fallando con mi esposa. Venga, con confianza. Para eso estamos aquí. Dios me ha dado cada cosa para yo vivir la vida que Él me ha entregado desde la cruz, para yo vivir de una forma digna. Y lo hace para ver cumplida su voluntad. ¿Qué les parece? El Señor nos da todos los mecanismos. Yo les di para que limpien la casa, los detergentes, las escobas y todo lo demás. Y el Señor, para mantener la salvación, nos da todo esto. ¿Cómo no amarle al Señor? Nos da todo. Nunca nos va a decir, hagan esto, si Él no nos ha capacitado. Siempre nos va a capacitar el Señor, créanlo. Por eso es necesario, hermanos, vengan a la academia para que aprendan estas cosas, para que sepan cómo actuar cuando se presentan situaciones y cosas feas. Surge la pregunta sobre las obras. Las obras, hay dos grupos de obras, las buenas y las malas. Efesios 2, 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación, yo no hago nada para recibirla, sino Dios me da cuando yo acepto a Cristo Jesús como mi Salvador. No por obras, para que nadie se gloríe. Estas son las obras malas. Porque si yo tengo mucho dinero, puedo dar mucho, ¿no es cierto? Puedo hacer cosas en favor de los necesitados. El Señor dice, no, esas glorias no funcionan. Esas glorias no son las que necesito. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las buenas obras, las que hemos leído. Si estamos apartados de Dios, nada hacemos. Pero si estamos apartados con Dios, podemos hacer muchas cosas. ¿Cómo hacemos esto? Leyendo la palabra, orando, teniendo una intimidad con el Señor. Esas son las buenas obras que el Señor quiere de nosotros. El Señor sigue trabajando en nosotros cada día. Ocupaos en vuestra salvación. El creyente no tiene excusa para no experimentar santificación progresiva. Es decir, todos los días yo busco mi santificación. Limpio esa casa que se llama salvación que el Señor me ha dado. Ya que nunca se encontrará sin el ejemplo de Cristo y nunca se encontrará sin el poder del Espíritu Santo. Esas son las maneras de que yo mantengo mi santificación, siguiendo a Cristo y con la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que hemos venido diciendo. Así que, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esas son las cosas que el Señor nos pide obedecer. Cristo hizo por nosotros ¿qué? Cumplió mi lugar, murió en mi lugar, obedeció en mi lugar, pagó mi lugar. El Señor ha hecho lo que nosotros no pudimos hacer para quitar la culpa y ahora ser salvos. Mantengamos esa santidad que el Señor nos pide. Ahora sí, vamos a irreprensibles. Ya sabemos cómo debemos mantener la santidad. Ya sé, ahora tengo la santidad en mis manos y tengo que cuidarla. Entonces ahora sí, yo puedo ser irreprensible. Irreprensible significa intachable, inocente en cuanto a la ley externa y al juicio, en pureza, en sencillez. Los hijos de Dios deben ser sin reprensión. ¿Sí? Sin reprensión, según los mejores manuscritos, es la misma que se usa en Efesios 1:4 y en otros lugares para significar sin mancha. Irreprensible, sin mancha, que no nos señalen. Somos pecadores, pero el Señor nos dio la capacidad de venir y el Espíritu Santo acá nos dice: estás pecando, arrepiéntete, confiésalo, el Señor es justo, te va a perdonar y no lo vuelvas a hacer. Y esa es la pelea de cada cristiano que debemos hacer acá.
irreprensibles. Este carácter es fundamental en la hora de representar a Dios. Cuando decimos soy cristiano, estoy representándole a Dios. Entonces mi vida tiene que ser irreprensible. Y esta palabra irreprensible, Pablo nos dice en el capítulo 2, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Y aquí estamos viendo lo que vivimos el día de hoy. Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo cada vez que abro las redes sociales, ya no quiero abrir, me encuentro sale un chico ahí de 16, 17 años, diciendo que él se siente súper orgulloso porque es gay y que él se va a pintar y empieza a pintarse y después termina disfrazado de mujer porque él se siente mujer y es lindo y que todo el mundo le tiene que respetar. No, ¿por qué vamos a respetar eso? Es como que decir yo soy asesino y me gusta asesinar, entonces respéteme. ¿O qué haríamos si viene una chica que tiene anorexia? ¿Sí saben la anorexia? Esta enfermedad que no comen y que se meten los dedos para vomitar y son flaquitas, pero ellas se ven al espejo y se ven gorditos así como yo. Entonces viene ella y dice, no, yo estoy gorda, dame un remedio, dame un laxante porque estoy gorda para quitarme esta grasa. ¿Ustedes le darían un laxante sabiendo que si ella toma eso se va a morir? No. Entonces, ¿por qué vamos a aceptar que una persona venga, que es hombre, a decir, yo me siento mujer, entonces acéptenme como soy? No. No podemos aceptar eso. El Señor no nos manda a hacer eso. Todo pecado es igual para Dios. Robar, matar, adulterar, ser borracho, etcétera, es un pecado. Ser afeminado y acostarse como hombres, como con mujer, dice en Romanos y en Corintios, eso es pecado y abominación de Dios. No podemos aceptar. Si conocemos a alguien de ese estilo, lo debemos aceptar, pero para que él entienda que lo que está haciendo en su estilo de vida no es correcto a Dios. Pero no podemos aceptar ese pecado porque sigue siendo un pecado. Vivimos en una generación maligna y perversa, pero debemos ser luminaria a esto. Anangletos en el original es irreprensible, significa no acusable, significa que no seas llamado a rendir cuentas por algo malo que estás haciendo, porque nosotros debemos rendir cuentas siempre a alguien, porque nosotros siempre nos vemos como que estamos haciendo lo correcto, pero a veces no hacemos lo correcto. Entonces debemos buscar a alguien a quien rendir cuentas. Pero acá irreprensible es que no te llamen para decirte, oye, estás haciendo esto mal, esto es incorrecto, esto no debes hacer. Debo ser irreprensible ¿en dónde? En el hogar, en la iglesia, en la sociedad, en el trabajo y en sus relaciones con el resto de gentes. Irreprensible en el hogar. ¿Cómo están nuestras relaciones con los esposos, con los hijos, con los papás, con los tíos, los primos, los ñaños, los cuñados? Ya saben, toda la familia que tenemos. ¿Cómo estamos? ¿Hay algo que sanar? ¿Hay algo que arreglar en el amor de Dios? Hagámoslo. En la iglesia, ¿cómo estamos? ¿Estamos cumpliendo? ¿Estamos trabajando en un ministerio? ¿Estamos con una sonrisa acá cuando vemos a un hermanito y le decimos, amado mío? En la sociedad, ¿decimos que somos cristianos o nos escondemos porque me da vergüenza? En mi trabajo, ¿trabajo como para Dios o solo trabajo cuando el jefe está ahí presente? En mi negocio, hago las cosas bien, declaro impuestos, pago el salario que debo pagar. En mis relaciones, eso significa irreprensible. Ahí debemos vivir esa irreprensibilidad. Aquí es donde cada uno debe ser irreprensible. ¿Sí? Y la palabra para terminar, hermanos, porque ya me estoy pasando. Dice, en 1 de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejemplo, dice. Eso es lo que los cristianos debemos dar como un ejemplo.
Y pensad en esto, dice el Señor. Estos son todos los medios que el Señor nos da para mantener nuestra salvación limpia. ¿Sí? Pensad todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. De esta manera nos limpiamos la polución. De esta manera estamos manteniendo nuestra salvación como el Señor nos pide. Pensad en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen hombre. Eso dice la palabra, Filipenses 4:8. Este es el mensaje, hermanos, que el Señor nos ha traído. Estad preocupados, atentos en vuestra salvación. Como el Señor nos dice en la Biblia, cómo debemos hacerlo. Es la labor de todo cristiano. Cada día, no solo el día domingo que venimos a la iglesia, no solo algún evento que nos llama a la iglesia, todos los días. Si tenemos a Cristo, somos salvos. Si alguna persona no tiene a Cristo como su Salvador, es el momento para aceptarle a Cristo como su Salvador personal.